Mírate, chaval. Eso te pasa por no respetar. Con una mueca de desprecio, el agente Miller le vació la botella de agua en la cabeza, empapando su camisa de seda de $1000 y pegándola al torso. Segundos antes, Miller le había exigido una multa para pasar por alto que el flamante superdeportivo del hombre parecía sospechoso en su barrio de lujo. Cuando el hombre se negó, la humillación se convirtió en un flagrante abuso de poder en plena calle. ¿Alguna vez has presenciado un abuso de poder tan descarado que te haya indignado? ¿Desde dónde estás viendo este video? Dale like y suscríbete porque no te vas a creer la lección de justicia poética que te espera. El sol de la tarde de un perfecto martes de mayo brillaba sobre el capó negro azabache del McLaren 720S. Una imponente pantera negra que descansaba silenciosamente junto a la acera. Era el tipo de coche que no solo anunciaba riqueza, sino que la proclamaba a los 4 vientos. Y en el tranquilo y cuidado enclave de West Haven, un barrio de familias adineradas y prejuicios aún más antiguos, aquello transmitía un mensaje totalmente equivocado, sobre todo porque el hombre que salía de la casa era negro. Julian Vance, de 38 años, y vestido con una camisa de seda dorada que parecía absorber y reflejar la luz del sol, era propietario de la casa frente a la que estaba aparcado desde hacía exactamente 6 días. Todavía se estaba acostumbrando al silencio de los suburbios tras una década en un rascacielos del centro. Aún no se había acostumbrado a las escaleras. Estaba sacando un portafolio del asiento del copiloto cuando el coche patrulla se detuvo detrás de él, con las luces parpadeando silenciosamente, innecesariamente. 2 agentes salieron con movimientos lentos y deliberados, una táctica de intimidación ensayada. El agente al mando, cuya placa decía Miller, era un hombre de unos 30 y tantos años, de cuello grueso y con un rostro que parecía permanentemente fruncido en un leve disgusto. Su compañero, Davis, era más joven, más delgado y permanecía en un segundo plano, con una expresión impasible. Vaya, ¿qué tenemos aquí?, comenzó Miller, con voz cargada de condescendencia mientras rodeaba el McLaren. Es una máquina carísima para estar aparcada en nuestro tranquilo barrio. ¿Perdiste, hijo? Julian cerró la puerta automática de su coche con un suave clic y se giró para mirarlos. Permaneció completamente quieto, con la postura relajada, pero la mirada aguda y escrutadora. No, agente, vivo aquí, dijo con voz tranquila y serena, en marcado contraste con el tono agresivo de Miller. Miller soltó una risita burlona. ¿Vives aquí? Buena esa. ¿En qué casa? En el cobertizo del jardinero. Se acercó, invadiendo el espacio personal de Julian, y su mirada recorrió la camisa cara, los pantalones a medida, los zapatos italianos lustrados. Cada detalle parecía alimentar su desprecio. Licencia y documentación del vehículo. Julian metió la mano en el bolsillo trasero, lenta y deliberadamente, y sacó una delgada cartera de cuero. Le entregó su licencia de conducir. Miller apenas la miró. Tenía la vista fija en el coche. ¡La matrícula del vehículo!, exclamó. Es una compra reciente. La matrícula provisional está en la guantera, explicó Julian. Pero le aseguro que todo está en regla. Me acabo de mudar al número 24. Señaló con la barbilla la imponente casa colonial de ladrillo que tenía detrás. Miller entrecerró los ojos. Conocía esa casa. Un banquero de inversiones jubilado había vivido allí durante 30 años. La idea de que aquel hombre, con su coche llamativo y su camisa de seda, fuera el nuevo propietario, le resultaba una afrenta a toda su visión del mundo. No lo creo, dijo Miller, bajando la voz. Creo que estás dando una vuelta, buscando oportunidades. Coches como este atraen la atención equivocada, y gente como tú, al volante, atrae la mía. El insulto no se pronunció, pero flotaba en el aire, denso y venenoso. Davis cambió de postura. Un fugaz gesto de incomodidad cruzó su rostro antes de desaparecer. «Agente», dijo Julian, con voz firme. «No sé qué problema intenta resolver, pero no he infringido ninguna ley. Estoy aparcado legalmente frente a mi casa». Miller se inclinó hacia adelante,
con voz ronca. El problema es que no me gusta tu actitud. Vienes a mi barrio con tu coche y te crees el dueño. Crees que las normas no se aplican a ti. Hizo una pausa, con una sonrisa lasciva. Pero quizá podamos solucionarlo. Una pequeña tasa por conveniencia, por ejemplo. $100 por mi tiempo. Y para asegurarme de no tener que confiscar este cacharro por parecer sospechoso. La exigencia era tan descarada, tan insolente, que resultaba casi surrealista. Julian sintió un frío silencio que lo invadió. Ya no era un simple ciudadano acosado. Era un fiscal presenciando un delito grave. Sostuvo la mirada de Miller. No le pagaré ningún soborno, agente. La sonrisa se desvaneció del rostro de Miller. Sus ojos se volvieron fríos e inexpresivos. Respuesta incorrecta. Siseó. Miró la botella de agua medio vacía que tenía en la mano. Por un instante, Julian pensó que Miller la arrojaría contra el coche, pero hizo algo peor. Dio un paso al frente. Destapó la botella y, con una mirada de pura malicia, vertió todo su contenido directamente sobre la cabeza de Julian. El agua fría le cayó en cascada por la cara, empapándole el pelo, el cuello y la camisa de seda dorada, que se le pegó a la piel con una transparencia increíble. «Mírate, mocoso», gruñó Miller, arrojando la botella vacía al césped impoluto. «Esto es lo que pasa cuando no tienes respeto». Le hizo un gesto a Davis. «Esposéalo. Llevémoslo al centro. Ya veremos de qué lo acusamos después. Resistencia, tal vez». «Sí, me gusta». Se resistió. Mientras Davis avanzaba con las esposas, Julian ni se inmutó. No opuso resistencia. Simplemente se quedó allí, empapado, con la mirada fija en Miller. La calma en su mirada era aterradora. No era la mirada de un hombre derrotado. Era la mirada de un depredador que acababa de ver a su presa caer voluntariamente en una trampa perfectamente preparada. Miller, cegado por su propia intolerancia y su ansia de poder, no tenía ni idea de que no acababa de agredir a un ciudadano cualquiera. Acababa de declararle la guerra al mismo sistema que creía que lo protegería. Las luces fluorescentes, estériles y zumbantes, de la zona de fichaje de la cuarta comisaría, parecían intensificar el hedor a café rancio y desinfectante. El agente Miller entró en la sala de la brigada como un héroe conquistador, con una sonrisa triunfante en el rostro. Dejó caer las llaves del coche de Julian en una bolsa de plástico para pruebas con un gesto teatral. El sonido resonó con la contundencia de un golpe de mazo. Su compañero Davis lo siguió a unos pasos de distancia. Su anterior atisbo de incomodidad ahora estaba sepultado bajo una máscara de indiferencia ensayada. El muro azul se estaba reformando, ladrillo a ladrillo, invisible. Deberías haber visto su cara. Henderson. Miller se jactó ante un corpulento sargento de guardia, quien gruñó divertido. Allí sentado, con su camisa de $1000, empapado como una rata mojada, creía que su dinero lo sacaría de cualquier apuro. Hoy aprendió una lección muy distinta. Se acomodaron en un par de sillas desgastadas frente a una computadora compartida para redactar su informe. Era una danza que habían perfeccionado a lo largo de años de paradas similares. Un ballet narrativo de mentiras y medias verdades, diseñado para ser impenetrable. «Muy bien, hagámoslo», dijo Miller, crujiéndose los nudillos. Observé un vehículo sospechoso, un McLaren negro, conduciendo de forma errática por el distrito residencial de West Haven. «No conducía de forma errática, Frank», señaló Davis en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Estaba estacionado. Detalles. Niño. Detalles. Miller hizo un gesto de desdén con la mano. Estaba aparcado de forma sospechosa. ¿Quién aparca así en la calle? Estaba vigilando el lugar. Así que iniciamos un control de tráfico por seguridad pública. Al acercarnos al vehículo, el sospechoso, el señor Julian Vance, se puso inmediatamente agresivo y poco cooperativo. Tecleaba con un lento y deliberado movimiento de 2 dedos. Cada palabra, una piedra cuidadosamente escogida en el muro de su invención.
No era beligerante, replicó Davis, casi en un susurro. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Eso es una forma de beligerancia, de agresión pasiva. Se negó a cumplir órdenes legales, continuó Miller, alzando la voz con más fuerza y seguridad a medida que la historia cobraba forma en la pantalla. Le pedí su licencia y tardó en dármela. Parecía que intentaba ocultar algo. Noté un ligero olor a alcohol en su aliento y sospeché que estaba ebrio. Esto era algo nuevo, un recurso clásico casi imposible de refutar a posteriori. Los ojos de Davis se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. Discutir con Frank Miller cuando estaba en racha era un error fatal para su carrera. Miller era una leyenda en la comisaría, un tipo que siempre conseguía arrestar a sus sospechosos y cuyos informes eran irrefutables. Sabía qué palabras usar, qué casillas marcar. El sujeto se negó a proporcionar la matrícula del vehículo. Miller se impuso su propia opinión e hizo afirmaciones infundadas sobre la propiedad de inmuebles en la zona. Cuando le pregunté más, su agitación aumentó. Empezó a proferir amenazas veladas, hinchando el pecho. Evalué la situación y determiné que representaba una amenaza potencial para la seguridad de los agentes. Hizo una pausa y miró a Davis con un brillo en los ojos. Y aquí viene lo mejor. En un intento por calmar la situación, le ofrecí una botella de agua para tranquilizarlo. Reaccionó violentamente, arrebatándome la botella de la mano y derramando el contenido sobre sí mismo. Acto seguido, adoptó una postura agresiva. Era una obra maestra de la ficción, una completa inversión de la realidad. Davis miraba fijamente la pantalla con una sensación de náuseas que le revolvía el estómago. No era solo una mentira. Era un insulto a la verdad, tan descarado y absoluto. En ese momento, concluyó Miller, tecleando las últimas frases con un gesto teatral, nos vimos obligados a detener al sujeto. Ofreció una resistencia mínima, pero el ataque inicial a la botella de agua hizo necesaria la acusación de resistencia a la autoridad y agresión a un agente. Se reclinó en su silla, admirando su obra. Perfecto. Absolutamente perfecto. Que el abogado del departamento se encargue. Para cuando esto llegue a alguna parte, el señor Gold Silk Shirt se habría declarado culpable de un delito menor y habría pagado una multa para que el asunto quedara en el olvido. Así son las cosas. Hizo clic en enviar, archivando el informe en el registro oficial. En su mente, el incidente había terminado. Otro delincuente recibió su lección. Otra victoria para la policía. Él y Davis habían contado su historia. Y en el mundo que habitaban, la suya era la única que importaba. El sistema estaba diseñado para creerles. Siempre lo había hecho. No podía imaginar un mundo donde no lo hiciera. En su oficina, el capitán Roberts estaba a punto de descubrir que ese mundo estaba más cerca de lo que pensaba. Miller se levantó y se estiró. Vamos. Te invito a una cerveza después del turno. Nos la merecemos. Ignoraba por completo que el informe que acababa de presentar no justificaba su arresto, sino que era una confesión firmada de un delito federal. Julian Vance estaba sentado en el frío y duro banco de una celda. La seda húmeda de su camisa se le pegaba desagradablemente a la piel. La tela dorada, otrora símbolo de su éxito, ahora era una marca de su humillación. A su alrededor, se oían los sonidos habituales de una comisaría. Un borracho cantando desafinado en una celda cercana. Los gritos ahogados de una discusión a lo lejos. El golpeteo rítmico de las puertas de acero. Pero en la mente de Julian, solo había un silencio profundo y concentrado. No estaba entrando en pánico. No estaba enfadado. La ira era una emoción intensa y caótica. Y lo que sentía ahora era frío, preciso e infinitamente más peligroso. Observaba. Documentaba. Los agentes que lo arrestaron habían sido bruscos, empujándolo con fuerza innecesaria hacia la parte trasera del coche patrulla. Pero habían cometido un error crucial. En su afán por procesarlo y retomar sus relatos autocomplacientes, siguieron el procedimiento estándar.
Su cartera, sus llaves, su reloj y su teléfono fueron inventariados y guardados en una bolsa Ziploc grande. Ahora se encontraba en una sala de procesamiento, esperando la documentación final antes de ser trasladado a una celda permanente. Un joven oficial, apenas mayor de 20 años, fue asignado a vigilarlo. «Necesito hacer una llamada», dijo Julian con voz tranquila. No era una petición, era una constatación. El joven agente, cuyo nombre en la placa era Peterson, se encogió de hombros. «Si tienes la oportunidad, úsala bien». Empujó la bolsa con las pertenencias de Julian sobre la mesa de acero. Julian metió la mano y sacó su teléfono. No buscó el número de su esposa ni de su madre. No buscó el número de un abogado defensor caro. Su pulgar se movió con una facilidad casi de práctica hasta un contacto simplemente etiquetado como Evans. Pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz nítida y profesional respondiera. «Director Evans». «David, soy Julian», dijo Vance, con un tono coloquial como si llamara para confirmar una reserva para comer. Al otro lado de la línea, el director de la Fiscalía Federal de todo el distrito se enderezó en su sillón de cuero. Julian Vance nunca lo llamaba a su línea directa a menos que fuera un asunto de extrema urgencia. «Julian, ¿qué? Ziet, ¿dónde estás?» «Estoy en la comisaría número 4. Estoy detenido», dijo Julian con calma. «Ha habido un incidente. Necesito que hagas algunas cosas por mí, y deben hacerse en silencio e inmediatamente». Peterson, que había estado mirando distraídamente su teléfono, levantó la vista. Había algo en la voz del detenido, un inconfundible aire de autoridad que no encajaba con su situación. «Primero», continuó Julian, «necesito que se ponga en contacto con el departamento de informática. Necesito que aseguren y copien las grabaciones de las cámaras corporales del agente Frank Miller, placa número 734, y de su compañero, el agente Davis, placa número 812, desde aproximadamente las 3:15 p.m. hasta las 4:00 p.m. de hoy. Quiero varias copias intactas almacenadas en un servidor federal, antes de que alguien en la comisaría pueda alegar un fallo técnico». Evans ya estaba tecleando en su ordenador, con la mente a 1000. Miller 734, Davis 812. «Entendido. ¿Qué ha pasado, Julian?» «Segundo, necesito que consigas el informe oficial que acaban de presentar sobre mi detención. Seguro que es una invención. Quiero que se conserve tal cual. Servirá de prueba». Un sargento que pasaba por la sala de procesamiento aminoró el paso, atento a la mención de números de placa y servidores federales. Intentó parecer indiferente, pero sus ojos estaban fijos en el hombre de la camisa dorada húmeda. «Y tercero», dijo Julian, bajando un poco la voz, «necesito que llames al capitán Roberts, el oficial al mando aquí. Infórmele de la situación. Dígale que el fiscal federal adjunto Julian Vance está detenido en su comisaría por cargos falsos y que debe garantizar mi liberación inmediata e incondicional. Dígale que cualquier demora adicional se considerará obstrucción de una investigación federal». La palabra obstrucción resonó en el aire como una guillotina. El sargento que pasaba se quedó completamente paralizado. A Peterson se le desencajó la mandíbula. Miró fijamente a Julian, luego al teléfono que tenía en la mano, y un repentino horror se extendió por su rostro. No se trataba de un delincuente callejero cualquiera en un coche de lujo. «Ya voy, Julian», dijo Evans con voz sombría. «No digas ni una palabra más». «No tengo intención de hacerlo», respondió Julian. Y colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa con un movimiento pausado. Juntó las manos sobre el regazo y sostuvo la mirada fija de Peterson, con los ojos muy abiertos, sin pestañear. El joven oficial tragó saliva con dificultad, sintiendo de repente que la habitación era una jaula y que él era el atrapado dentro. El sargento que había escuchado la llamada ya caminaba a paso ligero por el pasillo hacia la oficina del capitán, intentando asimilar las implicaciones. Había oído el nombre, fiscal adjunto de EEDU,
y un fiscal federal. Había oído las palabras: investigación federal. La tranquila tarde en la cuarta comisaría había terminado. Una tormenta acababa de tocar tierra justo encima de ellos, y los oficiales Miller y Davis estaban en el epicentro, ajenos a que estaban a punto de ser arrastrados por el viento. El capitán Frank Roberts, un hombre cuya carrera se había forjado sorteando las traicioneras aguas de la política interna del departamento, disfrutaba de los últimos sorbos de su café de la tarde cuando sonó su teléfono privado. Era una línea directa e ininterrumpida desde la central, y rara vez traía buenas noticias. Suspiró y descolgó el teléfono. Roberts. La voz al otro lado de la línea era fría, corta, tiritante y completamente desprovista de cortesías. Capitán, habla el director David Evans de la Fiscalía Federal. Roberts se incorporó de golpe, derramando café caliente sobre su escritorio. Conocía ese nombre. Todos los agentes del orden de la región lo conocían. David Evans era un titán de la abogacía, un hombre que había desmantelado familias criminales, políticos corruptos y a más de un policía corrupto. Una llamada suya era como ver una nube de hongo en el horizonte. Director Evans, ¿a qué le debo? Un placer, tartamudeó Robert, buscando a tientas un bolígrafo. No hay placer, capitán. La voz de Evans resonó en la línea como acero quirúrgico. Llamó porque dos de sus agentes, Frank Miller, placa 734, y un agente más joven llamado Davis, placa 812, tienen detenido a uno de mis abogados en su comisaría. Concretamente, tienen detenido al fiscal adjunto Julian Vance. La pluma se le escapó de los dedos entumecidos a Roberts. Una ola de terror helado lo invadió, tan intensa que le provocó náuseas. Intentó recordar frenéticamente. Vance. Julian. Vance. El nombre le resultaba familiar. Era una figura prometedora en la fiscalía, conocido por su brillante intelecto y su impecable historial en casos complejos de derechos civiles. Se especializaba en procesar casos de mala conducta policial. Señor, creo que debe haber algún malentendido, logró decir Roberts en un susurro. El único malentendido, capitán, es por parte de sus oficiales, quienes parecen creer que sus placas les dan derecho a cometer delitos graves de agresión y extorsión. Evans se quedó atónito. Un agente federal, Vance, fue arrestado frente a su casa por cargos que, según me han dicho, son completamente inventados. Mi oficina ya recuperó las grabaciones de las cámaras corporales de sus servidores. También conservamos el informe policial, ridículamente falso, que presentaron sus agentes. Parece una confesión. El rostro de Roberts palideció. Grabaciones de cámaras corporales, un informe falso. Fue un desastre total. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando las consecuencias. Esto no era una simple queja de la IGI que pudiera archivarse. Era un caso federal. Esto podría acarrear demandas, escándalos mediáticos y la supervisión del Departamento de Justicia. Podría significar el fin de su carrera. Director, le aseguro que no tenía conocimiento de esto, suplicó. Su conocimiento o desconocimiento ya no es lo más importante, afirmó Evan aislándose. Esto es lo que va a suceder. Va a ir ahora mismo a su área de reservas. Acompañará personalmente a Yusei Vance a su oficina. Le devolverá sus pertenencias y le ofrecerá sus más sinceras disculpas. Luego se asegurará de que reciba escolta policial hasta su casa o a donde desee ir. ¿Entendido? Sí, señor. Todo claro, señor, dijo Robert ya de pie. Y capitán, añadió Evans, bajando la voz a un tono peligrosamente bajo, ordenará a los agentes Miller y Davis que permanezcan en la comisaría. No deben irse, no deben hablar entre ellos, no deben alterar ningún informe. Son, a todos los efectos, pruebas en una investigación federal en curso. Si se les ocurre el más mínimo error, añadiré obstrucción a la justicia a la creciente lista de cargos que enfrentan. ¿Me entiende, capitán Roberts? Entendido, director. Perfectamente. La línea se cortó. Por un instante,
Robert se quedó paralizado, con el auricular aún pegado a la oreja. El silencio en su oficina era ensordecedor. Luego colgó el teléfono de golpe y salió disparado de su oficina, con el rostro desencajado por un pánico contenido. «Peterson, ¿dónde está el nuevo prisionero? El que trajeron Miller y Davis», rugió, con la voz resonando en la sala de la brigada. Todas las miradas se volvieron. Los oficiales que momentos antes reían y bromeaban, ahora miraban fijamente a su capitán, un hombre conocido por su serenidad, irrumpir en la comisaría como un poseso. El sargento que había escuchado la llamada de Julian lo recibió a mitad de camino. «Está en proceso de ingreso, capitán, pero usted necesita saberlo». «Ya lo sé», espetó Robert apartándolo bruscamente. «Sé que estamos en un grave aprieto». Dobló la esquina y vio a Julian Vance sentado tranquilamente en el banco. Su camisa empapada era una clara señal de reproche. El joven Peterson estaba de pie contra la pared, con aspecto de estar a punto de vomitar. Roberts frenó en seco. Se alisó el uniforme, respiró hondo y se acercó a Julian. La autoridad que solía mostrar había desaparecido de su voz, sustituida por un tono de súplica casi total. «Señor Vance», comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, «soy el capitán Frank Roberts. Se ha cometido un error catastrófico. En nombre de toda la comisaría del Cuarto Distrito, ofrezco mis más sinceras disculpas. Por favor, acompáñeme a mi oficina». Julian lo miró con expresión indescifrable. Se levantó lentamente con una dignidad que hacía que su aspecto desaliñado pareciera irrelevante. Mientras Roberts lo acompañaba, los murmullos en la comisaría se convirtieron en un clamor. El nombre de Julian Vance se extendió por el edificio como un virus, contaminando cada conversación. El tiempo no solo se había detenido, sino que había retrocedido, y para los agentes Miller y Davis, el tiempo estaba a punto de agotarse por completo. El agente Frank Miller, en la sala de descanso de la comisaría, tomaba un café tibio, y les contaba a un par de patrulleros más jóvenes una versión exagerada de su enfrentamiento con Julian Vance. Según él, era un veterano curtido que con calma logró calmar una situación tensa con un aspirante a gángster delirante, con más dinero que sentido común, y encima tiene la desfachatez de decir que vive allí, dijo Miller, riendo entre dientes. Vaya prepotencia la de algunos. Hay que ponerlos en su sitio. Recordarles quién manda. Estaba a mitad de su trago cuando el sargento Henderson apareció en la puerta con semblante adusto. «¿Miller? El capitán quiere verte en su oficina ahora mismo», dijo Miller guiñándole un ojo a los policías más jóvenes. «Verás, probablemente quiere darme una condecoración por mantener a la gentuza fuera de West Haven». Se bebió el trago de un sorbo y salió con total tranquilidad. No tenía motivos para estar de otra manera. En sus 15 años de servicio, una citación al despacho del capitán tras una detención exitosa casi siempre era preludio de una felicitación. Pero mientras caminaba por el pasillo principal, notó que el ambiente era extraño. La habitual energía de la comisaría había sido sustituida por un silencio tenso y vigilante. La gente evitaba su mirada. La conversación se interrumpió al acercarse. Un nudo de inquietud comenzó a formarse en su estómago. Aquello no parecía un elogio. Al llegar a la oficina del capitán Roberts, la puerta estaba entreabierta. Llamó una vez y la empujó. La escena que lo recibió lo dejó paralizado. El capitán Roberts estaba de pie tras su escritorio, pálido y sudoroso, y sentado en la silla de visitas, ya no con una camisa de seda húmeda, sino con un traje impecable, de corte impecable, que seguramente le habían entregado a medida. Estaba Julian Vance. Vance sostenía una taza de café, con un aire de superioridad, como si el edificio fuera suyo. Ya no llevaba esposas. Ya no era una víctima. En su lugar reinaba un aura de calma y autoridad letal que parecía absorber el aire de la habitación. «Agente Miller», dijo el capitán Roberts con voz tensa, «cierre la puerta». Miller obedeció, intentando asimilar la escena. ¿Qué hacía ese hombre allí?
¿Por qué estaba en el despacho del capitán tomando café, vestido como un abogado de empresa? Vance ha decidido no presentar cargos por el malentendido de esta tarde, comenzó Roberts, eligiendo sus palabras con un cuidado casi agonizante. Una ola de alivio inundó a Miller, seguida rápidamente por un resurgir de su vieja arrogancia. Por supuesto que no presentaría cargos. La gente como él nunca lo hacía. Armaban un escándalo y luego se daban cuenta de que era más fácil simplemente desaparecer. Casi sonrió. Bueno, me alegro de que hayamos podido aclararlo. Sin daño alguno. Julian Vance bajó lentamente su taza de café al platillo sobre el escritorio del capitán. El suave tintineo de la porcelana contra la porcelana era el único sonido en la habitación. Giró la cabeza y miró a Miller por primera vez desde que entró en la oficina. Sus ojos eran como fragmentos de obsidiana. «No habrá aclaración, oficial», dijo Julian, con voz baja pero cargada de un peso inmenso. «Y se equivoca. Por supuesto que presentaré cargos, pero no como usted piensa». Señaló una silla frente a él. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho de qué hablar». Miller vaciló, buscando la mirada de su capitán en busca de orientación. Roberts negó levemente con la cabeza, con un gesto desesperado que claramente significaba: «Haz lo que te diga». Miller se dejó caer en la silla. La inquietud en su estómago se había convertido en un pavor punzante. «He estado revisando su expediente, agente Miller», continuó Julian con tono coloquial. «Es bastante fascinante. 15 años en el cuerpo. Numerosas condecoraciones por valentía, pero también un número considerable de quejas ciudadanas. 47 para ser exactos. Alegaciones de uso excesivo de la fuerza, abuso verbal, detención ilegal, todas ellas curiosamente desestimadas. Absolutamente todas». A Miller se le secó la boca. ¿Cómo había conseguido este hombre su expediente y ya sellado? «Verás», continuó Julian, juntando las yemas de los dedos. «Cometiste algunos errores cruciales esta tarde. El primero fue asumir que mi apariencia y el coche que conduzco definían quién soy. Tu segundo error, y mucho más grave, fue exigirme un soborno. Eso es extorsión. Es un delito federal». Miller empezó a hablar, a protestar, a negarlo todo, pero Julian levantó la mano, silenciándolo al instante. «Tu tercer error fue inventar una historia y presentarla como si fuera un informe policial oficial. Eso es un delito grave. Y su cuarto error fue cometer agresión con agravantes contra mí, lo cual, dada mi profesión, conlleva penas mayores». Julian hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran en el aire. «Pero su mayor error, agente Miller, fue hacerle todo esto a un fiscal federal adjunto». El título impactó a Miller como un golpe físico. Un fiscal federal de E.U. Palideció. Sintió que el mundo entero se le venía encima. El hombre al que había humillado, empapado con agua y metido en una celda, no era un simple rico. Era un pez gordo del sistema judicial federal. Y Miller se había pasado la tarde dándole la lata. «Queda suspendido de empleo y sueldo con efecto inmediato», murmuró el capitán Roberts, mirando a cualquier parte menos a Miller. «Entrégame tu placa y tu arma». Julian observó, con expresión indescifrable, cómo el color volvía al rostro de Miller, en un rubor intenso y enrojecido de rabia e incredulidad. «No puedes hacerme esto», espetó Miller, mirando de su capitán a Julian. «Esto es un engaño. Me tendió una trampa». Julian simplemente arqueó una ceja. «¿Esa es la versión que quiere mantener, agente? Porque en unos 10 minutos estará sentado en una sala de interrogatorios con un agente de la sección de integridad pública del FBI. Le sugiero que aproveche ese tiempo para pensar muy bien en lo que va a decir a continuación». Luego miró al capitán Roberts. «Y por favor, llame al agente Davis. Le toca». La sala de interrogatorios del edificio federal era un mundo aparte de las sucias y familiares salas de interrogatorios de la cuarta comisaría. Era una caja estéril e insonorizada, pintada de un azul sereno pero clínico. No había espejo unidireccional.
Solo una pequeña cámara discreta instalada en la esquina del techo. El aire era fresco y estaba en calma. Para el oficial Frank Miller, aquello parecía una tumba. Su placa y su arma reglamentaria habían desaparecido, sustituidas por una tarjeta de visitante de plástico prendida a su camisa de civil. Se sentía desnudo, despojado de la coraza de su autoridad. Había pasado la última hora en una silenciosa sala de espera. Su mente era un torbellino de negación, rabia y un creciente temor puro e incontrolable. Esto no podía estar pasando. Era un farol. Una maniobra de poder de algún abogado engreído para intimidarlo. Vance se pasaría de la raya, el sindicato intervendría y todo se solucionaría. Tenía que ser así. La puerta se abrió y entró una mujer. Tendría unos 30 y tantos años, con ojos penetrantes e inteligentes y un semblante serio. Vestía un traje pantalón oscuro y llevaba un portafolio delgado de cuero. No se presentó como agente del FBI ni como fiscal. Simplemente se sentó frente a Miller y abrió el portafolio. «Agente Miller», comenzó con voz tranquila y profesional. «Mi nombre es Eleanor Thorne. Soy del Departamento de Justicia. Estamos aquí hoy para hablar sobre los sucesos de esta tarde, relacionados con su interacción con el fiscal federal adjunto, Julian Vance. Esta es su oportunidad para brindar un relato completo y veraz de lo ocurrido. Su cooperación, o la falta de ella, quedará registrada». Miller se aferró a la palabra oportunidad. No estaba arrestado. Era testigo. Era la víctima. Incluso la arrogancia que lo había protegido durante 15 años comenzó a resurgir. Controlaría esta narrativa. «Me alegra que alguien por fin esté dispuesto a escuchar la verdad», comenzó Miller, inclinándose hacia adelante, intentando proyectar una imagen de profesionalismo sincero. «Todo esto es un malentendido orquestado por el señor Vance. Actuaba de forma sospechosa en una zona de alto riesgo delictivo». «West Haven no es una zona de alto riesgo delictivo, agente», interrumpió Thorne con suavidad. «Tiene el índice de criminalidad más bajo de la ciudad. Continúe, por favor». Miller vaciló un instante. Luego continuó. «Se mostró beligerante desde el momento en que me acerqué. Sospeché que estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, a juzgar por su comportamiento errático y sus pupilas dilatadas. Ahora acumulaba mentiras, convencido de que cuantas más acusaciones lanzara, más creíble sería su historia. Se negó a identificarse, la insultó y profirió palabrotas. La pluma de Thorne rascaba suavemente su libreta. Ella no lo confrontó. Simplemente lo dejó hablar. Su expresión era impasible. Esto inquietó a Miller más que si hubiera gritado. Sintió la necesidad de romper el silencio para que ella le creyera. «Nos amenazó a mí y a mi compañero», añadió Miller, alzando la voz con justa indignación. No paraba de decir cosas como: «No tenéis ni idea de quién soy», intentando intimidarnos. «Es una táctica clásica. La he visto cientos de veces». «¿La botella de agua?», preguntó Thorne, sin apartar la mirada. Miller resopló, negando con la cabeza como si recordara lo absurdo de todo aquello. Esa fue la parte más loca. El hombre estaba claramente desequilibrado. Gritaba. Se me acercaba demasiado. Yo intentaba calmarlo. Le ofrecí agua para tranquilizarlo y se puso furioso. Me arrebató la botella de la mano, salpicándose por todas partes, y luego se puso frente a mí como si fuera a pelear. Fue entonces cuando tuvimos que sujetarlo. Fue un uso ejemplar de la fuerza mínima necesaria para someter a un sospechoso agresivo. Seguí el protocolo al pie de la letra. Terminó su monólogo, respirando con dificultad. Lo había contado todo. La historia coincidía con su informe. Era su palabra. La palabra de un veterano condecorado con 15 años de servicio, contra la de un tipo rico y arrogante, que probablemente intentaba sacar provecho de la ciudad. Thorne hizo una última anotación y cerró su carpeta. «Gracias, agente Miller. Fue un relato muy detallado». Se puso de pie. «Espere aquí, por favor». Salió de la habitación,
cerrando la puerta suavemente tras de sí. Miller esbozó una pequeña sonrisa triunfante. Lo había logrado. Se había presentado como el profesional sereno, la víctima de un agresor desquiciado. En cualquier momento regresarían, se disculparían por la confusión y él volvería a patrullar las calles. La puerta se abrió de nuevo unos instantes después, pero no era el agente Thorne quien se entraba, sino Julian Vance. Tras él, otro hombre de traje colocó un portátil sobre la mesa. Julian se sentó en la silla que Thorne acababa de desocupar. Miró fijamente a Miller, y por primera vez Miller vio en sus ojos no solo autoridad, sino una profunda decepción. «Tenía la esperanza, por tu bien, de que eligieras decir la verdad», dijo Julian en voz baja. «Veo que has elegido otro camino». Asintió al hombre con el portátil. «Repasemos lo que realmente sucedió, ¿de acuerdo?» El hombre abrió el portátil, ajustó la pantalla para que Miller pudiera verla perfectamente y pulsó reproducir. La sala de interrogatorios se llenó de repente con los sonidos de aquella soleada tarde y la inconfundible voz del oficial Frank Miller, clara como una campana, que lo condenaba con cada palabra. El vídeo que llenaba la pantalla del portátil no era granulado, tembloroso ni borroso. Era una grabación en alta definición nítida, captada por la cámara corporal montada en el pecho del uniforme de Miller. La hora en la esquina marcaba las 15:17. El audio era tan nítido que el trinar de los pájaros en los árboles de West Haven se oía claramente de fondo. La grabación comenzó instantes antes de que Miller y Davis salieran de su patrulla. «¡Miren a este payaso!», espetó Miller desde los altavoces del portátil, con una voz llena de desprecio. «Apuesto $10 a que es robado. O es rapero, da igual». La voz de Davis, más joven y dubitativa, respondió. «Venga, Frank. Quizá el tipo simplemente vive aquí en West Haven». «Sí, claro. A ver qué sale de todo esto», dijo la voz grabada de Miller en la aséptica sala de interrogatorios. Miller se quedó mirando la pantalla, con el rostro congelado en una mueca de incredulidad. Esto era imposible. Se suponía que la grabación de la cámara corporal se almacenaba en buffer para activarse manualmente. Él siempre la encendía después del contacto inicial, lo que le permitía negar cualquier implicación. No tenía ni idea de que el departamento había actualizado recientemente y en secreto los sistemas para grabar de forma continua, subiendo las grabaciones a un servidor seguro en la nube en tiempo real. Un protocolo que el propio Julian Vance había ayudado a implementar. El video continuó. Mostraba la actitud de Miller, su interrogatorio agresivo, su risa burlona cuando Julian dijo que vivía allí. Cada una de las mentiras de Miller estaba siendo sistemáticamente desmantelada por el único testigo al que no podía intimidar. La pantalla mostró a Julian, tranquilo y sereno, entregando su licencia. Mostró a Miller apenas mirándola. «Creo que andas buscando oportunidades». La voz de Miller resonó en la pequeña habitación. «La gente como tú me llama la atención». El racismo velado, tan feo y potente, quedó ahora preservado para siempre con claridad digital. El rostro real de Miller había pasado de blanco a un tono verdoso enfermizo. Miró a Julian, cuya expresión permaneció plácida, casi académica, como si estuviera examinando una prueba particularmente interesante. Entonces llegó el momento del soborno. «Quizá podamos hacer que todo esto desaparezca. Una comisión por conveniencia, digamos. $100 por mi tiempo». La exigencia de extorsión era innegable, captada desde el punto de vista del propio Miller. La agente Thorne, que había vuelto a entrar en la habitación y estaba junto a la puerta, hizo una breve anotación en su libreta. A continuación se produjo la serena negativa de Julian. «No le pagaré ningún soborno, agente». La cámara se movió bruscamente cuando Miller dio un paso al frente. El público en la sala vio aparecer su propia mano en el encuadre, la botella de agua brillando al sol. Oyeron cómo se desenroscaba la tapa, y entonces la pantalla se llenó con la imagen del rostro de Julian, mirando fijamente a la lente mientras la propia mano de Miller le vertía el agua sobre la cabeza.
El audio captó la brusca inspiración de Julian, y luego la voz burlona de Miller. «Mírate, chaval, esto es lo que pasa cuando no muestras respeto». La última pieza del rompecabezas encajó a la perfección. La historia inventada por Miller sobre un sospechoso agresivo, un intento de desescalada y una botella de agua golpeada, no solo era falsa, sino una mentira patética y evidente ante pruebas irrefutables. Julian pausó el video. La imagen de su rostro empapado, vista desde la perspectiva de su agresor, quedó congelada en la pantalla. El silencio en la habitación era absoluto, solo interrumpido por la respiración entrecortada de Miller. «Usted afirmó que yo fui beligerante y poco cooperativo», dijo Julian con voz peligrosamente baja. ¿Acaso ese video corrobora su testimonio oficial? Miller no podía hablar. Tenía la garganta cerrada. «Usted afirmó que lo agredí al arrebatarle una botella de agua de la mano», continuó Julian. «¿Es eso lo que ve en la pantalla?» Miller negó con la cabeza. Un leve movimiento brusco. Hace apenas unos minutos, en lo que sabía que era una entrevista formal con un agente federal, usted declaró que actuó conforme al protocolo. Creó una narrativa de mi agresión y de su profesionalismo. Julian se inclinó ligeramente hacia adelante. «Cada palabra que dijiste fue una mentira. Cada frase que escribiste en tu informe fue una mentira. Y cada mentira constituye un delito grave aparte. Perjurio y obstrucción a la justicia. Oficial Miller, ahora se suman a los cargos de extorsión y agresión». Miró al agente Thorne. «Creo que por ahora tenemos todo lo que necesitamos del oficial Miller. Llévenlo a una celda, una de verdad esta vez», añadió mientras Thorne acompañaba al destrozado Miller fuera de la habitación y hacía pasar al oficial Davis. «Quiero ver si su memoria es mejor que la de sus compañeros». Miller se puso en pie tambaleándose, apenas pudiendo sostenerse. La arrogancia y el desparpajo habían desaparecido. Lo único que quedaba era el cascarón vacío de un hombre que acababa de ver cómo toda su carrera, su libertad y su mundo de mentiras cuidadosamente construido se desmoronaban ante una botella de agua y la mirada implacable de una cámara. El agente Davis fue conducido a la misma sala de interrogatorios menos de 5 minutos después de que Miller fuera escoltado fuera. Era más joven, menos experimentado, y la bravuconería que mostraba en la comisaría se había desvanecido por completo. Se sentó nervioso en la silla, con la mirada inquieta recorriendo la habitación, observando las paredes estériles y los muebles fríos e impersonales. Parecía un hombre que sabía que estaba en un grave aprieto, pero que no tenía ni idea de cómo salir de él. El agente Thorne estaba sentado frente a él. Sin mostrar el mismo semblante, Julian Vance permaneció de pie contra la pared del fondo, observando una presencia silenciosa e imponente. «Agente Davis», comenzó Thorne, «acabamos de concluir la entrevista con su compañero, el agente Miller. Le brindamos la misma oportunidad para que nos proporcione un relato completo y veraz de su interacción con el señor Vance esta tarde». Davis tragó saliva con dificultad, sintiendo cómo su nuez de Adán subía y bajaba. Sí, de acuerdo». Era una parada rutinaria. El coche parecía fuera de lugar. Fuimos a revisarlo. Ya estaba tambaleándose, intentando recordar las mentiras que él y Miller habían acordado. «El señor Vance no cooperó», recitó Davis con voz apagada. No escuchaba a Frank. «Digo, al agente Miller. La situación se agravó. ¿Se intensificó? ¿Cómo exactamente?», insistió Thorne con la mirada penetrante. Se puso agresivo. Hubo gritos. Se derramó una botella de agua. Todo pasó muy rápido, tartamudeó Davis, evitando su mirada y fijando la vista en un punto de la mesa. Julian se separó de la pared y caminó lentamente hacia la mesa. Acercó una silla y se sentó junto a Thorne, justo en el campo de visión de Davis. «Agente Davis», dijo Julian con voz tranquila y casi suave, lo que de alguna manera resultaba más inquietante que si hubiera gritado. «Permítame ser muy claro con usted sobre su situación actual. Su compañero, Frank Miller, acaba de pasar 20 minutos en esta habitación construyendo una fantasía.
Mintió sobre cada detalle de nuestro encuentro. Cometió perjurio. Obstruyó una investigación federal. Como resultado, se enfrenta a una condena de prisión que probablemente se medirá en décadas, no en años. La cara de Davis. Décadas. Eres su cómplice, continuó Julian. Estabas presente. Firmaste el informe falso que presentó. Eso te convierte en cómplice. Eso te hace culpable de conspiración. Ahora mismo, mientras hablamos, estás en el mismo camino que él. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre vosotros. Julian hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Davis alzó la vista, con los ojos muy abiertos, reflejando una mezcla de miedo y un atisbo de desesperada esperanza. «La diferencia», dijo Julian, «es que a ti te dan a elegir. Una elección que a él no le ofrecieron porque fue el principal agresor. Puedes seguir repitiendo las mentiras que tu pareja te ordenó decir, en cuyo caso te acusarán de los mismos delitos que a él, y pasarás mucho tiempo en prisión. O puedes decirnos la verdad, toda la verdad, sin rodeos, ahora mismo». El agente Thorne deslizó una hoja de papel sobre la mesa. «Este es un acuerdo de colaboración, agente Davis. No se trata de inmunidad, pero estipula que si usted proporciona un informe completo y veraz y acepta testificar contra el agente Miller, la Fiscalía Federal tendrá en cuenta su cooperación al considerar los cargos en su contra. Es, sin exagerar, la única oportunidad que tienes de no acabar en una celda de prisión federal». Davis miró el periódico como si fuera un salvavidas. Su mirada pasó del periódico a la mirada inquebrantable de Julian, luego al rostro impasible de Thorne. Estaba atrapado. El muro azul del silencio era una fortaleza cuando estabas dentro, protegido por el sistema, pero ahora el sistema se había vuelto contra él. El muro era una prisión, y Miller estaba al otro lado, arrastrándolo hacia la oscuridad. «No lo sé», empezó diciendo semanalmente. «Déjame ayudarte a decidir», dijo Julian. Giró el portátil sobre la mesa hacia Davis y pulsó reproducir. Las imágenes en alta definición cobraron vida. Davis observó, sintiéndose consciente de su propia complicidad. Se vio a sí mismo impasible, sin decir palabra mientras Miller acosaba a Julian. Escuchó los comentarios racistas de Miller, su exigencia de soborno. Presenció la agresión con la botella de agua. Lo vio todo, no desde su propia perspectiva, sino desde la condenatoria visión objetiva de la cámara de Miller. El video era irrefutable. Era absoluto. Cuando el video terminó, Davis temblaba visiblemente. Las mentiras que había estado dispuesto a contar ahora parecían ridículas, patéticas. No había escapatoria. Levantó la vista, con los ojos llenos de un terror desesperado y suplicante. «Él hace esto todo el tiempo», susurró Davis, las palabras saliendo atropelladamente. «Lo llama justicia callejera. Él ataca a quienes cree que no se defenderán, a quienes parecen fuera de lugar. Se inventó toda la historia, absolutamente todo. Señor Vance, usted estaba completamente tranquilo. No hizo nada malo. Miller solo buscaba pelea. Firmé el informe porque tenía miedo. Si te enfrentas a Frank, te arruina la carrera. Te hace la vida imposible». La situación se había descontrolado. Durante la siguiente hora, Davis lo confesó todo. Detalló no solo los sucesos de aquella tarde, sino también otros incidentes, otros informes falsificados, otras víctimas. Describió los patrones de Miller, sus prejuicios, sus métodos de intimidación. Traicionó a su compañero por completo. Se eligió a sí mismo. Eligió la balsa salvavidas. Julian escuchó sin interrupción. Tenía lo que necesitaba. El testimonio de un testigo colaborador, respaldado por pruebas de vídeo irrefutables. El caso contra Miller no solo era sólido, sino que estaba completamente sentenciado. Mientras Davis terminaba de despojar a un hombre destrozado y llorando, Julian no sintió ningún triunfo, solo una sombría sensación de propósito. Había desenmascarado a un oficial corrupto, pero la confesión de Davis dejó claro que la corrupción era mucho más profunda.
A la mañana siguiente, la tensión era palpable en la oficina del fiscal federal. La noticia del incidente se había extendido por todo el edificio. Una historia estremecedora de corrupción descarada que se topaba con la justicia implacable. En una amplia sala de conferencias iluminada por el sol, con vistas a la ciudad, Julian Vance estaba de pie frente a una pizarra blanca, flanqueado por el director Evans y el agente Thorne. Ante ellos se encontraba un equipo de los principales fiscales e investigadores del distrito. Se acabó el tiempo de maniobras discretas. Era hora de actuar con contundencia. Frank Miller y su compañero Davis estaban en celdas federales separadas. Sus carreras habían terminado. Pero Julian sabía que esto era algo más que dos policías corruptos. Se trataba del sistema que los había permitido y protegido durante 15 años. «Buenos días», comenzó Julian, captando con su voz la atención de todos. Se sentía como pez en el agua, ya no una víctima con la camisa mojada, sino un comandante en un campo de batalla legal. Ayer por la tarde, fui víctima de una detención ilegal. Un intento de extorsión y una agresión física por parte del agente Frank Miller de la Cuarta Comisaría, con la complicidad del agente Davis. Estas acciones, por sí solas, son graves, pero lo que representan es una ruptura fundamental de los derechos civiles y del Estado de Derecho en esa jurisdicción. Destapó un rotulador negro y comenzó a escribir en la pizarra blanca. Cargo 1. Privación de derechos bajo la apariencia de legalidad. Título 18, sección 242 del Código de los Estados Unidos. Su escrito era incisivo y preciso. Este es el núcleo de nuestro caso. Miller, actuando en su calidad oficial de agente de policía, me privó deliberadamente de mis derechos constitucionales a no ser objeto de detenciones arbitrarias ni de fuerza excesiva. Sus acciones no fueron un error ni una equivocación. Se trató de un abuso de poder deliberado, motivado por prejuicios raciales, como lo demuestra el audio de su propia cámara corporal. Subrayó la acusación. La sala quedó en silencio. El único sonido era el chirrido del marcador. Segundo cargo. Extorsión bajo pretexto de autoridad oficial. Según la ley, Hobbs Miller utilizó su posición para intentar obtener dinero, una supuesta comisión por conveniencia, a la que no tenía derecho. Su amenaza de confiscar mi vehículo y arrestarme si no accedía constituye un caso clásico de extorsión. Este cargo, por sí solo, conlleva una pena máxima de 20 años. Un murmullo recorrió la sala. Esto era una condena severa. Cargo 3. Perjurio y declaraciones falsas. Continuó Julian, escribiendo en la pizarra. Tanto en su informe oficial escrito como en su testimonio verbal ante un agente federal, el oficial Miller, a sabiendas y deliberadamente, hizo múltiples declaraciones falsas. Inventó toda una narrativa para ocultar sus delitos. Cada mentira es un delito. Le imputaremos 5 cargos distintos. ¿Y Davis?, preguntó uno de los fiscales. Davis confesó todo y aceptó testificar, respondió Julian. Su cooperación será tenida en cuenta, pero no saldrá impune. Será acusado de conspiración para obstruir la justicia. Se mantuvo en pie, no hizo nada, y firmó un informe falso. El silencio cómplice no es una defensa, es una conspiración criminal. El director Evans intervino. Julian, las pruebas son contundentes. Este es uno de los casos más sólidos de este tipo que he visto. Tenemos el video, el audio y un testigo colaborador. Estoy de acuerdo, dijo Julian. Pero no nos detendremos ahí. Volvió a mirar la pizarra. Esta mañana, con una orden federal basada en la declaración de Davis, allanamos las salas de pruebas y archivos de la Cuarta Comisaría. También confiscamos los dispositivos electrónicos personales de Miller. Hizo una pausa, dejando que el impacto de sus palabras calara hondo. Fue una escalada enorme. Nuestros hallazgos preliminares coinciden exactamente con lo que esperábamos. Davis testificó que Miller recurría frecuentemente a este tipo de extorsión. Ya hemos identificado una docena de casos con informes prácticamente idénticos.
detenciones de tráfico a personas pertenecientes a minorías en zonas acomodadas, seguidas de acusaciones vagas de resistencia a la autoridad o alteración del orden público que posteriormente fueron reducidas o desestimadas. Creemos que Miller dirigía una red de extorsión personal desde hacía años. Miró a su alrededor, encontrando la mirada de cada persona presente. Esto ya no se trata solo de mi caso. Se trata de todas las personas a las que el agente Miller y otros como él han victimizado durante los últimos 15 años. Estamos iniciando una investigación exhaustiva sobre patrones y prácticas delictivas en la Cuarta Comisaría. Se reabrirán todas las denuncias presentadas contra Miller, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Se revisarán todos los casos en los que fue testigo principal. Vamos a desmantelar poco a poco la cultura de corrupción que permitió que esto sucediera. El peso del gobierno federal se está haciendo sentir plenamente. Lo que había comenzado como un único y desagradable incidente en una tranquila calle de un barrio residencial se había convertido en el primer paso de una guerra contra la corrupción sistémica. Julian Vance no solo buscaba justicia para sí mismo, sino también para las decenas, quizás cientos, de víctimas anónimas que habían sido intimidadas, extorsionadas y maltratadas por un hombre que se creía por encima de la ley. Los cargos escritos en la pizarra no eran solo una estrategia legal, eran una declaración de que en los Estados Unidos de América, nadie, ni siquiera un policía con placa, estaba por encima de la justicia. Al día siguiente, la noticia se viralizó. En la sala principal de prensa del Juzgado Federal, una sala generalmente reservada para anuncios sobre grandes operativos antidrogas o acusaciones de terrorismo, el director David Evans y Julian Vance se encontraban en un podio ante una multitud de micrófonos y una cegadora constelación de flashes. La rueda de prensa se había anunciado apenas una hora antes, con un título tentadoramente vago. Anuncio sobre una investigación federal de derechos civiles. La sala estaba abarrotada. Presentadores de noticias locales, corresponsales nacionales y veteranos periodistas de prensa escrita comentaban con entusiasmo. El director Evans subió al podio con expresión severa y seria. Buenos días. Nos reunimos hoy para anunciar la apertura de una acusación federal contra 2 agentes del Departamento de Policía de la ciudad, el agente Frank Miller y el agente Michael Davis, de la Cuarta Comisaría. Una oleada de tecleo frenético y murmullos inundaron la sala. El agente Miller ha sido acusado de varios delitos federales graves, continuó Evans con voz autoritaria. Entre ellos, violación de derechos humanos, extorsión y 5 cargos de perjurio. El agente Davis ha sido acusado de conspiración para obstruir la justicia. Ambos agentes fueron arrestados esta mañana por agentes federales y se encuentran bajo custodia federal. Los reporteros comenzaron a hacer preguntas, pero Evans levantó la mano para silenciarlos. Los detalles de la acusación se encuentran en los dosieres de prensa que recibirán después de esta sesión informativa, pero las circunstancias que dieron lugar a estos cargos son tan graves que exigen ser descritas con claridad. Hizo una pausa. Luego se giró e hizo un gesto hacia Julian. Hace 2 días, el hombre que está a mi lado. El fiscal federal adjunto Julian Vance fue víctima de un delito perpetrado por estos agentes. Mientras se encontraba frente a su casa, el fiscal Vance fue detenido sin motivo alguno y con motivaciones raciales. Se le exigió un soborno en efectivo y sufrió una humillante agresión física. Posteriormente, fue arrestado bajo cargos falsos y llevado a la Cuarta Comisaría. Los reporteros se quedaron boquiabiertos. Esto no era un simple caso de policía corrupto. Era un ataque contra un fiscal federal. Era un ataque contra el propio sistema judicial. Julian se acercó al estrado. Estaba tranquilo, sereno, y su voz, al hablar, era firme y potente. No parecía una víctima, parecía la encarnación de la ley. Lo que me ocurrió no fue un caso aislado, comenzó Julian, mientras su mirada recorría los rostros de la multitud. Fue producto de una cultura de impunidad,
Una cultura donde un agente como Frank Miller creyó durante 15 años que podía actuar al margen de la ley sin consecuencias. Creía que su placa era un escudo que lo hacía intocable. Se acercó a los micrófonos. Estaba equivocado. En este país, la placa de un policía no es un escudo contra la corrupción. Es un símbolo de la confianza pública. Y cuando esa confianza se rompe, cuando se abusa de ese poder, es nuestro deber solemne exigir responsabilidades a los culpables con rapidez y firmeza. Un reportero del periódico más importante de la ciudad gritó una pregunta. Señor Vance, ¿puede confirmar que esta investigación se extiende más allá de estos dos agentes? Sí, lo confirmé. Julian lo confirmó, con efecto inmediato. El Departamento de Justicia inicia una investigación exhaustiva sobre patrones y prácticas en la cuarta comisaría. Hemos habilitado una línea telefónica y una dirección de correo electrónico específicas para cualquier ciudadano que crea haber sido víctima del agente Miller o que haya presenciado otros actos de mala conducta en dicha comisaría. Revisaremos años de registros de arresto e informes internos, quejas por asuntos personales e informes sobre el uso de la fuerza. Esto fue una bomba. El gobierno federal no solo estaba procesando a 2 policías, estaban poniendo a toda una comisaría bajo la lupa. Otro reportero preguntó: Señor Vance, ¿qué mensaje espera que esto transmita a los demás agentes? La mirada de Julian se endureció. El mensaje es simple. Si eres un buen agente, y creo que la gran mayoría lo son, que sirve a su comunidad con honor e integridad, te apoyamos. Pero si eres un agente que abusa de su poder, que se aprovecha de los vulnerables, que viola la misma Constitución que juraste proteger, entonces iremos tras ti. Tu placa no te protegerá. El muro azul del silencio no te protegerá. Te encontraremos, te investigaremos, y te procesaremos con todo el peso de la ley. Terminó de hablar y por un momento la sala quedó en silencio. El peso de sus palabras flotaba en el aire. Entonces comenzaron las preguntas, una caótica sinfonía de voces exigiendo respuestas. La historia ya no era un secreto confinado a las paredes de una comisaría o un edificio federal. Ahora estaba en todas las pantallas, en todas las radios, en todas las portadas de los periódicos. La caída de Frank Miller fue un espectáculo público, una advertencia que se transmitió a toda la ciudad. Y para las incontables personas que habían sufrido bajo su reinado de mezquindad y tiranía, fue un faro de esperanza de que, por fin, la justicia estaba en camino. En las semanas posteriores a la rueda de prensa, la investigación federal sobre la cuarta comisaría se desató con una fuerza arrolladora. Julian Vance y su equipo de fiscales, en colaboración con el FBI, no se limitaron a rascar la superficie. Demolieron los cimientos de la comisaría, y lo que encontraron fue una corrupción generalizada. La línea telefónica para denuncias que Julian había anunciado se vio desbordada de llamadas. Decenas de personas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, de toda condición social, relataron historias sobre el agente Frank Miller. Los relatos formaban un patrón escalofriante e innegable. Estaba el caso del estudiante universitario, al que detuvieron por llevar un ambientador colgando del retrovisor, y que fue coaccionado a pagar una multa de $200 en efectivo para evitar que le desguazaran el coche. Estaba la madre soltera a la que amenazaron con llamar a los servicios de protección infantil durante un control de tráfico a menos que admitiera haberse saltado un stop, aunque juraría que se había detenido. Y estaba el anciano al que Miller le confiscó su arma de fuego antigua, de la que era propietaria legal, alegando que era ilegal y sin presentar nunca la documentación para su devolución. Cada historia representaba una pequeña grieta en el tejido de la justicia. En conjunto, descubrieron una enorme laguna. El equipo de investigación examinó el historial de arrestos de Miller y lo cotejó con las denuncias que Asuntos Internos había archivado. Los datos revelaron una imagen condenatoria. A lo largo de su carrera, Miller acumuló un historial de arrestos donde casi el 70% de las personas eran pertenecientes a minorías, a pesar de que sus zonas de patrulla eran predominantemente blancas. Además,
Más del 40% de sus arrestos por resistencia a la autoridad o alteración del orden público fueron desestimados por la Fiscalía por falta de pruebas. Una cifra astronómicamente alta que debería haber sido una señal de alarma años atrás. Los hallazgos más impactantes surgieron al revisar las causas penales en las que Miller había sido el único o principal testigo. El equipo de Julian, conociendo los métodos de Miller, comenzó a reexaminar las pruebas. Encontraron el caso de un joven llamado Marcus Thorne, quien había sido condenado a 3 años de prisión por posesión de drogas. Miller había testificado bajo juramento que vio a Thorne arrojar una bolsa de cocaína por la ventanilla de su coche durante una persecución. Miller era el único testigo. Pero el registro GPS del coche de Thorne, que su sobrecargado defensor público nunca solicitó, demostró que el coche estaba a 2 manzanas de donde Miller afirmó que ocurrió el incidente. Miller había mentido. Había incriminado a un inocente. Con base en las nuevas pruebas, un juez ordenó la liberación inmediata de Marcus Thorne. Salió de prisión tras cumplir 2 años por un crimen que no cometió. Su caso fue el primero de muchos en ser anulado. Las consecuencias fueron catastróficas para la ciudad. Cada condena anulada suponía una posible demanda multimillonaria. El departamento legal de la ciudad estaba en estado de pánico. El jefe de policía se vio obligado a dimitir en desgracia. El capitán Roberts, de la 4ª comisaría, fue degradado y obligado a jubilarse anticipadamente. La investigación también destapó una pequeña camarilla de agentes dentro de la comisaría que habían encubierto la conducta de Miller, desestimando las denuncias en su contra y validando sus informes falsos. Ellos también fueron suspendidos y se enfrentaron a cargos federales. El pacto de confidencialidad policial no solo había sido vulnerado, sino destruido por completo. Julian Vance se vio en el ojo del huracán, pero se mantuvo firme. Trabajó sin descanso, a menudo durmiendo en su oficina. Esto ya no era solo su caso, era su cruzada. Se lo debía a Marcus Thorne y a todos los demás cuyas vidas habían sido destrozadas por la corrupción de Miller. El día que Marcus Thorne fue liberado, ofreció una rueda de prensa en las escaleras del juzgado. Estaba delgado y pálido por su tiempo en prisión, pero su voz era fuerte. Durante 2 años les dije a todos que era inocente, pero nadie me creyó. Le creyeron al policía. Siempre le creen al policía, dijo, buscando con la mirada a Julian entre la multitud. El señor Vance sí me escuchó. No solo me sacó de la cárcel, me devolvió mi nombre. Me devolvió la vida. El costo de los 15 años de terror de Miller finalmente se calculaba en vidas arruinadas, en años robados, en millones de dólares de los contribuyentes, y en la confianza rota entre una comunidad y aquellos que juraron protegerla. Su caída ya no se debía a un solo acto de arrogancia en una tarde soleada. Se trataba de desmantelar un legado de injusticia, mentira a mentira. La sala del Tribunal Federal estaba abarrotada, un teatro donde solo cabía un público de pie para el acto final de un drama que había cautivado a la ciudad. Frank Miller, despojado de su uniforme y vestido con un traje que le quedaba mal, se sentó en la mesa del acusado. Era la sombra de lo que había sido. La arrogancia burlona había desaparecido, reemplazada por el terror de ojos hundidos y mandíbula desencajada de un hombre que contemplaba el abismo de su propio futuro. Su compañero, Michael Davis, ya condenado a 1 año en un centro de baja seguridad por su cooperación, no se encontraba por ningún lado. Julian Vance, sentado en primera fila, no como fiscal, sino como víctima, se dirigió al estrado cuando el juez le preguntó si deseaba hacer una declaración. No miró a Miller. Se dirigió al tribunal, a la comunidad y al sistema mismo. Señoría, comenzó con voz clara y resonante. Hace 2 meses, fui agredido por el acusado, pero no fui su primera víctima. Simplemente fui la última. Durante 15 años, Frank Miller utilizó su placa como arma para aterrorizar a los ciudadanos a quienes juró proteger. Se aprovechó de los vulnerables, extorsionó a los temerosos y mintió con total impunidad.
No era un protector, era un depredador. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala del tribunal. La verdadera tragedia de este caso no es lo que me hizo a mí. Cuento con el poder y los recursos del gobierno de Estados Unidos. La tragedia es lo que les hizo a incontables personas que no tenían a quién recurrir, a nadie que luchara por ellas. Los hombres y mujeres cuyas vidas arruinó, cuya libertad robó, cuya fe en la justicia destrozó, son las verdaderas víctimas de su larga y destructiva trayectoria. Finalmente se giró y miró fijamente a Miller, quien se estremeció y bajó la mirada a sus manos. El acusado se creía la ley. Se creía intocable. Era un cáncer para las fuerzas del orden. Y durante demasiado tiempo, el sistema ignoró los síntomas. Pero hoy, el sistema finalmente emite su veredicto. Hoy, extirpamos el cáncer. Regresó a su asiento. El abogado defensor ofreció una débil petición de clemencia, citando los años de servicio de Miller. Pero la palabra sonó hueca, sin sentido ante la montaña de pruebas en su contra. Entonces el juez habló, con voz cargada de una furia gélida. Señor Miller, ha deshonrado su placa, ha traicionado su juramento y se ha burlado de las mismas leyes que debía defender. Usted no es un agente de policía. Usted era un delincuente con placa. El juez bajó la mirada hacia el informe de la sentencia. Por los delitos de privación ilegal de la libertad bajo la apariencia de legalidad, extorsión y múltiples cargos de perjurio, este tribunal lo condena a una pena de 7 años y 6 meses de prisión federal. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Era una sentencia severa, mucho más larga de lo que nadie esperaba. Miller se desplomó en su silla como si hubiera recibido un golpe, con el rostro desencajado. Cuando los alguaciles estadounidenses se acercaron para llevárselo esposado, esta vez con esposas de verdad, su reinado había terminado oficialmente. Más tarde esa noche, Julian estaba en el balcón de su nueva casa en West Haven, el tranquilo barrio por el que tanto había luchado. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. El aire estaba en calma. El silencio de los suburbios ya no se sentía extraño, sino ganado. Pensó en la camisa de seda, ahora limpia y colgada en su armario, un silencioso recordatorio del día en que todo cambió. Su victoria no se sentía triunfal ni alegre. Se sentía pesada, sombría. Era un trabajo necesario y desagradable que se había realizado. Había ganado la batalla por sí mismo y por muchos otros, pero sabía que la guerra contra la injusticia distaba mucho de haber terminado. Su caso había sentado un nuevo precedente, sacudiendo los cimientos de la cultura policial en la ciudad. El cambio había comenzado, pero era algo frágil e incipiente que debía protegerse con ahínco. La justicia no se había ganado. Se había recuperado. Y la labor de mantenerla a salvo era una carga que llevaría consigo el resto de su vida. ¿Qué significa para ti la verdadera justicia? ¿Se trata de castigar a los culpables o de sanar a la comunidad a la que dañaron? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para leer más historias que nos recuerdan que la verdad siempre sale a la luz.